Hola a todos, como ya me conocen, mi nombre es Diana. Tuve endometriosis, quistes y miomas en diferentes partes de mi cuerpo y quiero darles un testimonio de las cosas que hice para cómo fue mi proceso desde hace un año y cómo cambió mi vida. Vamos a tener claro las siguientes cosas. A todo un montón de quistes, miomas, adenomiomas o diferentes masas que nos aparecen en nuestro cuerpo los vamos a llamar buñuelos. Y este montón de chucherías, golosinas y todas esas cosillas que muchas veces nos encantan, los vamos a llamar como chuches. Estos son productos que normalmente contienen. Entonces, para no estar repitiendo constantemente esta palabra, los vamos a llamar chuches o chiches de pronto posiblemente. Así que lo primero que quiero contarles es que en Instagram me pueden encontrar como Diana Endometriosis y ahí también les he contado muchas de las cosas que hice para empezar con todo este proceso. Ahí también hay mucha información que ustedes pueden encontrar. Así que vamos a empezar con este video. Lo primero que quiero contarles es que lo primero que dejé fue todo este montón de chuches. Luego de la primera cirugía, yo había dejado todo lo que venía en un empaque, en una cajita, en una bolsita, lo había dejado de golpe. Y de vez en cuando me daban como cierta ansiedad y ganas de seguir consumiendo esos productos. Entonces yo retornaba y comía era o productos de panadería o comía bastante fruta. O comía una que otra cosa que yo decía que no tuviera tantos chuches. Y esto no fue nada bueno. Con todo lo que investigué y probé, lo primero que encontraba era que reducir estos chuches nos iban a mejorar nuestra salud y nos iban a ayudar a mejorarnos poco a poco. Teniendo en cuenta que esto era o todo o nada en mi vida, dije vamos a intentarlo hacer, pero me ideé algunas estrategias para no volver a pasar por lo que yo había pasado luego de la primera cirugía. Teniendo en cuenta que yo había probado diferentes técnicas, dietas alternativas y ninguna de estas me había prohibido los chuches, entonces dije, intentémoslo, puede que funcione porque en todo lo que he hecho no he dejado este producto. Así que lo primero que hice fue identificar cuáles eran los chuches que yo consumía normalmente. El primero eran los bocadillos. El segundo era granola hecha por mí con miel. Y la tercera era agua panela o agua de piloncillo, como llaman en algunos lugares, que yo tomaba regularmente. Y la otra era la fruta. Entonces yo dije, bueno, para empezar a hacer como un detox de estos productos, lo primero que voy a hacer es decirle a mi familia que no compren más bocadillos. Y si los compran, que por favor los guarden en este tipo de cajitas, ya les muestro. Estas cajitas son espectaculares porque como aquí ustedes pueden ver, acá tiene para colocar un candado. Y les dije, listo, si ustedes quieren comer ese tipo de productos, perfecto, pero guárdenlos en esa caja, pónganles candado y guárdenlos en su pieza, en algún lugar donde yo no vea y yo lo sepa, porque si yo no veo no me voy a antojar. Como un ser humano normal se va a antojar cuando uno ve algo de esos tipos de productos. Entonces ellos estuvieron de acuerdo, no, listo, no te preocupes, lo voy a hacer. Y también de pronto, de vez en cuando no voy a también intentar ayudarte y no comer de estos productos. Les dije, listo, perfecto. Primero es identificarlos. Por el otro lado, yo hacía la granola con avena y con miel, pero me demoraba bastantes horas haciéndolas y no me duraba nada porque yo consumía muchísimo de este producto. Así que dije, no voy a hacer más porque gasto muchísimo tiempo y no me dura. Y asunto arreglado. Por otro lado, con el lado del agua panela, lo que empecé a hacer fue a reducir la cantidad del piloncillo que le echaba la cantidad en la jarra de agua. Entonces poco a poco fui agregando la mitad del piloncillo o panela y la rebajaba con aromática de bolsita sin azúcar. Y poco a poco le iba agregando más agua panela, más aromática y menos agua panela. Hasta que llegó al punto que solamente tomaba era aromática sin azúcar y ya me agradaba. Era agradable, era chévere y poco a poco fui reduciendo la cantidad de estos chuches. Por otro lado, algo que sí me empecé a dar cuenta era que me inclinaba muchísimo por el lado de la fruta. Entonces, poco a poco fui empezando a reducir la cantidad de fruta y me iba más hacia el lado de la proteína real. Pollo, carne, huevo, pescado, lo que yo podía conseguir. Por otro lado, también lo que hacía era empezar a tomar más agua o comer verdura.
Cuando me daban ganas de estos chuches o de estos productos, yo me iba a consumir o un huevo, me preparaba huevo, me preparaba algo de carne, carne real. Lo que les digo, carne animal, carne, pollo, huevo, pescado o si pueden cerdo, que también es una buena opción si la tienes disponible. Y por otro lado, también lo que hacía era tomar bastante agua. Cuando me daban esas ganas de comer chuches, entonces o me iba por proteína real, tomaba agua o verdura. Eran esas tres opciones que yo tenía para quitarme esta sensación de ganas de comer chuches. Como mi graduación fue poco a poco, fue solamente con la agua panela poco a poco y con la fruta fui irla dejando de a poco. Entonces no sufrí ni dolores de cabeza, ni malestar, ni ansiedad, ni diferentes síntomas que uno puede llegar a sentir cuando uno lo hace de golpe. Entonces al hacerlo poco a poco hace que el cuerpo se vaya sacando, vaya tolerando más este tema de dejar este tipo de chuches. Luego de la primera cirugía yo ya había dejado todos los chuches de paquetico y solamente consumía lo que les dije anteriormente. Entonces, para poderla hacer, primero identifiquen estos chuches que ustedes están comiendo y poco a poco los van reduciendo. Y cuando el cuerpo les pida estos chuches, ustedes ya saben qué opciones pueden tomar. Por otro lado, otra de las cosas que yo consumía era jugos hechos en casa con fruta. Entonces, poco a poco le empecé a reducir la cantidad de que le agregaba a ellos y hasta que al final ya me quedaba solamente el jugo. Como es bastante desabrido, no me agradaba, entonces poco a poco lo fui dejando y preferí tomar agua. Eran de las cosas como que yo más empecé a tener cuidado en ese tema. O si me dan ganas de fruta, me comía la fruta luego de un almuerzo, luego una comida. Luego de haber comido suficiente lo tomaba como un postre, pero como ya estaba lleno, en una porción muy pequeña y lo acompañaba siempre con agua. Por otro lado, si quieres consumir algún tipo de embutidos, salchichas, mortadelas, hay muchísimos videos en internet donde te enseñan a prepararlas y las puedes hacer directamente en tu hogar, en tu casa, conociendo la materia prima con la que se están elaborando estos productos y las puedes tener a mano en la casa. Así que al final de este video les voy a dejar los enlaces para que puedan ir a consultarlos y las puedan preparar ustedes mismas y no estén comprando esto lleno de químicos y aditivos que no siempre están buenos para nosotros. Algo que me ayudó muchísimo fue la ayuda de mi familia, teniendo en cuenta que yo les comenté, ellos sabían por lo que yo estaba viviendo hace muchísimos años, desde que yo me desarrollé, y yo les dije lo que iba a empezar a hacer y ellos tuvieron una disposición bastante agradable y bonita, porque ellos empezaron también a cambiar su estilo de vida y cuando ellos comían ese tipo de cosas que sabían que a mí me gustaban, pero que no quería consumirlas, uno las comían cuando yo no estaba o las comían afuera de la casa. Otra cosa era que las tenían en la cajita que les mostré anteriormente, que fue de mucha ayuda, porque ellos ahí tenían sus cosas, pero las comían cuando yo no estaba. O si de pronto tenían algún olor en particular, iban y se las comían afuera, o me pedían a mí el favor de que saliera a hacer alguna diligencia, a comprar algo, a llevar no sé qué, a que se le iba a dar una vuelta. Y mientras tanto ellos comían, dejaban ventilado todo, para que cuando yo llegara yo no supiera absolutamente nada. La ayuda de la familia es fundamental y es primordial, porque uno como es un ser humano uno se puede antojar. Entonces la comprensión de ellos es fundamental y a mí me ayudó muchísimo ese tema. Así que les dejo ese tip del tema de la cajita que ayuda muchísimo para que esté guardada en que ellos mismos la guarden, la dejen con candado y uno no buscarla. Tú ya sabes qué es lo que vas a buscar: proteína, verdura y agua, o al caso algo de fruta que tenga fibra como postre para luego del desayuno o luego del almuerzo, una porción pequeña. Hice el proceso gradualmente, teniendo en cuenta que no quieras sufrir el dolor de cabeza, malestar, todo este montón de síntomas que vas a empezar a presentar si lo haces de un día para otro. Ya es suficiente toda una vida haber sufrido de cólicos menstruales bastante fuertes, donde uno siente que se está muriendo viva. Entonces dije, no, vamos a hacerlo despacio, de a poco, gradualmente, para que el cuerpo se acostumbre poco a poco a ir reduciendo la cantidad del azúcar. Yo ya lo había hecho con los chiches que venden en paquetico o en cajitas, entonces solamente me hacían falta esos que tenía, lo que estaba consumiendo a veces regularmente, aunque para mí era muy poco o mínimo, pero al dejarlos noté muchísimos beneficios porque los cólicos bajaron bastante al solamente dejar estos productos y solamente lo que les digo, estar consumiendo vegetales, proteína real, carne, pollo, huevo, pescado y o cerdo,
y vegetales y agua y fruta. Fruta muy poco, la verdad intentaba comer como muy poquita fruta porque también con la fruta pues tiene que no siempre nos sienta bien. Entonces al dejar esto la mejoría fue significativamente genial, fue muy espectacular y pues se los quería contar para darles el testimonio de las cosas que empecé a hacer y los beneficios que tuve para mi vida. Algo que me di cuenta es que estos buñuelos se alimentan de estos productos, de todo lo que contienen los chiches o sus derivados. Entonces fue muy bueno porque el dolor duré un mes sin consumir esos productos. Poco a poco los fui disminuyendo la cantidad y cuando ya logré completar un mes sin nada de esto, el dolor fue espectacular porque no me dolió en el periodo, me bajó bastante el dolor y fue muy bueno. Así que ese es mi testimonio de cómo inicié mi proceso con este tema, con esta enfermedad y se los quería contar. Así que si tienen dudas, preguntas, las pueden dejar aquí abajo en comentarios. También les voy a dejar un post en Instagram para que me dejen todo tipo de preguntas y dudas sobre este tema. Y recuerden, mi nombre es Diana y este es mi testimonio.